Vale, buenas, hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Sí, ya sé que parezco literalmente imbécil con esto en la cabeza, pero no se me ocurrió una mejor manera de tener el micro bien con esto porque se me rompió la pinza porque soy medio tonto. Entonces, a lo que vamos. Hoy estoy aquí fuera porque hace buen día y quería aprovechar y siguiendo un poco como la temática de Nietzsche, pues vengo a hablar de Zambrano, ¿no? En este caso no vengo a hablar de su biografía, sino vengo a desmenuzar, o al menos esa es mi intención, el libro del hombre y lo divino. Adelanto que esto va a ser una serie de vídeos, espero o supongo, largos, donde vamos a desmenuzar este libro, ¿de acuerdo? El hombre y lo divino. Primero, decir de este libro me parece como el proyecto quizá más serio a nivel filosófico de lo que he leído de Zambrano hasta el momento. Si bien es cierto que Delirio y Destino es una muy buena obra también, Delirio y Destino, esa abarca más un aspecto autobiográfico y un aspecto más de quizás de historia o de incluso de novela histórica o de novela autobiográfica o de memoria o algo así, mientras que El hombre y lo divino es una obra puramente filosófica, con bastante poesía, pero no llega para mí a los niveles de abstracción y delirio, valga la redundancia, de Claros del Bosque, que creo que ahí ya lo lleva hasta un extremo. Entonces, esta obra está escrita en dos partes, publicada primero en el año 55 y con una ampliación en el año 73, sí, correcto, el año 73. Entonces, la primera parte está escrita en una época y la segunda en otra. Entonces, creo que tiene un estilo bastante claro. Es una Zamorano aún en una etapa, podríamos decir, que ya tiene claro por dónde van sus pensamientos, pero que como que en esta obra unifica un poco su concepción de la filosofía y al fin y al cabo del mundo, entre comillas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, siempre se va a notar mucho la influencia, ¿no? de Ortega y Gasset, de Zubiri y de esta gente, pero en esta obra creo que se nota especialmente debido a la cercanía temporal a la que se debe, ¿no? Hay ciertos temas que se repiten mucho a la obra de Zambrano, pero que aquí tienen muchísima importancia, que es el hecho de aquí es el espacio vital, la historia es algo fundamental, y el tiempo, ¿de acuerdo? Para Zambrano ya vemos que el tiempo es una cosa que va cogiendo una forma y se acaba materializando como un aspecto fundamental e imprescindible de todo vivir y de toda filosofía para ella. Entonces, empezamos. Quería empezar aquí con lo que viene siendo su propia introducción, que deja un poco claro cuál va a ser la tonalidad y como que adelanta un poco las conclusiones, pero para luego retroceder al origen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí marcado mis apuntes por donde quiero tirar, porque no me quiero dejar nada. Entonces yo creo que sería pertinente y positivo empezar definiendo lo que es la razón poética. ¿No? Para ella es la razón poética, la función de esta razón poética es poner de patente una dimensión embrionaria, germinal, de algo que genera algo generador, ¿no? O sea, no es tanto dar una pieza definitiva ni conclusa, sino lanzar algo que debe de germinar, ¿no? Algo que aún no está realizado, que está por realizar, pero es eso, una semilla germinante, ¿no? El objetivo de esta razón poética es la generación, ¿no? Entonces, me gustaría, empezando aquí, cómo define ella lo que a mi parecer es el escribir y el comunicarse, ¿no? Para que vayamos un poco dejando claro la tonalidad de esta obra y de esta autora. Espero que no haya mucho ruido aquí fuera, los problemas de grabar fuera, aunque la luz es mucho mejor. Ella dice: y el individuo se libera al dar a ver lo que él ve, dando lo que se le da, ¿no? Y yo creo que para mí esto es el escribir, para Zambrano, que podríamos decir que es este acto liberador que da, que otorga, que da a ver, ¿no? Pero lo que está viendo, o sea, dando lo que se le da. Entonces es ante todo una comunicación, ¿no? No se puede dar algo que no se tiene, algo que no se ha dado, que no se le ha dado previamente, ¿no? Ya sea la existencia, la propia vida o una emoción, lo que sea, ¿no? Entonces podríamos decir que la comunicación y al fin y al cabo el escribir es un ejercicio de, de comunicación, pero con alguien, ¿no? Con una entidad. Entonces ella sigue aquí y dice: eso que se llama escribiendo haya venido a interferirse. Cuando se cree que hay que explicar algo, que hay que sostenerlo con una cierta argumentación, cuando se lo quiere hacer verídico sin conformarse con que sea simplemente verdadero. Mas no es esto este discurrir como añadido sobrepuesto al discurso espontáneo del pensamiento.
el íntimo suceso cuando se escribe. Es decir, aquí Zambrano nos está dejando claro que el problema que hay muchas veces que al intentar justificar algo y hacerlo verídico se pierda la verdad que se posee, ¿no? Entonces la peculiaridad de esta razón poética, de este pensamiento poético que tiene Zambrano, es que pretende ser verdadero y no verídico. No pretende dar hechos de más, que esto también puede ser el conflicto que lleva. O sea, la poesía nos otorga una inspiración, nos otorga una revelación, ¿no? De algo que está más allá, de un más allá, de un ente, nos da una migración, nos da una comunicación metafísica, pero a cambio nos quita una claridad de hecho, ¿no? Nos otorga una claridad anímica, pero nos quita una claridad de hecho. Entonces, luego, para Zambrano, ella se da cuenta que va quitando cosas, va desgranando hechos, hasta que al final, con todo su análisis, se queda tan solo con una cosa, solo queda una sola de cosa. Y esta sola cosa que queda, que es el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo, ella lo define como eso que no nos abandona, ¿no? Para ella, Cronos, ¿no? El dios Cronos, ese dios terrible, absolutamente terrible, porque al final el tiempo es la entidad más profunda y más poderosa, ¿no? Es eso de lo cual uno no se puede librar. Se puede librar de todo menos del propio tiempo. Voy a decir un poco lo que dice Zambrano sobre el tiempo. Ya que el tiempo se nos da a beber, su inmensidad oceánica se recoge y se da a beber en un vaso minúsculo, instantes que no pasan, instantes que se van, vislumbres, entrevisiones, pensamientos inasibles, y otro aire, y aún otro modo de respiración. El cáliz del tiempo inexorablemente ofrece el presente, siempre es ahora. Y si no es ahora, no es nunca. Es otra vez sin el tiempo, la muerte, que no es un más allá del tiempo. ¿De acuerdo? Y al final, aquí, con el final de su a modo de prólogo de la segunda edición, nos acaba con esta frase: y como al fin el tiempo se mueve, hace moverse al ser humano. Moverse es hacer algo de verdad tan solo, hacer una verdad, aunque sea escribiendo. Aquí vemos la voluntad última ya de Zambrano, ¿no? Hacer una sola verdad, aunque sea escribiendo, ¿no? Entonces empezamos aquí a lo que es para mí la introducción, ¿no? Lo que es para mí no, lo que se dice introducción. Bien. Aquí nos va a empezar a hablar de la emancipación moderna de... Hostia, esto me aprieta, ¿eh? ¡Ay! ¡Au! De la emancipación moderna de lo divino y de lo sagrado, ¿no? Que luego definiremos, no os preocupéis. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Aquí tengo apuntado, perfecto. Para ella, la aparición de Hegel... que voy pillando el cable. Para ella, la aparición de Hegel presenta una emancipación, una profunda emancipación, ¿no? Al final, la emancipación divina, la emancipación definitiva de eso divino que está más allá, ¿no? Que no es inherente, sino que es exterior, ¿no? Entonces, para ella, este momento de esta revelación hegeliana, ¿no? Que al final, para quien no lo sepa, ¿no? Cuando Zambrano nos está hablando de la revelación hegeliana, nos está hablando del descubrimiento, entre comillas, de la historia, entendiendo que la historia es el despliegue del espíritu absoluto, ¿no? Como un despliegue, una emancipación divina, al fin y al cabo, donde la propia historia es el desarrollo, el despliegue, es la palabra correcta, del espíritu absoluto de Hegel, que aspira a esa historia que se cierra, a ese ser que se cierra y en definitiva a este conocimiento absoluto, ¿no? Entonces aquí vemos una emancipación de los dioses, vemos un endiosamiento del ser humano, ¿no? Zambrano nos dirá que es un endiosamiento de lo humano, no del hombre, ¿no? Porque esto, como tengo aquí apuntado, esta emancipación, que para ella es un momento sagrado, aunque sea la daga asesina, ¿no? de lo divino, es un momento de revelación sagrada, ¿no? Porque Zambrano aquí también nos vendrá a decir un poco en este libro que de la misma manera que Adorno decía que no hay mayor, con el tema de la ilustración, ¿no? Que no hay mayor mito que intentar superar todos los mitos, Zambrano nos viene a decir aquí que esta aparente
asesinato de lo divino, esta emancipación del hombre respecto a lo divino, no es otra cosa que el intento de endiosamiento, que esa tendencia a endiosarse, a divinizarse que tiene el ser humano, que según ella ha estado cercada, ha estado limitada, ha estado puesta a pruebas por el cristianismo durante muchos años, ¿no? Por eso aquí hablará luego de Nietzsche como ese... por eso le tiene tanto odio a Nietzsche a todo eso, ¿no? Porque por el conformismo del ser definido con la tendencia a endiosarse que ha estado cortada de raíz por toda esa filosofía medieval. Entonces, de acuerdo. La cosa es que con este cambio, ¿no? Nos dice Zambrano. El cristianismo al nacer había ensimismado al hombre, volviéndolo hacia adentro, ya que en el interior del hombre había la verdad. Ahora, la verdad habitaba también en el interior del hombre, mas solamente en ese interior, y no en cada uno por entero, sino en el interior de algo hecho entre todos, estaba la verdad. Aquí nos está diciendo el problema que tiene esta deificación de la historia hegeliana, ¿no? El problema fundamental es que nos diviniza a lo humano, pero quita de importancia al hombre, que para ella se ve... el hombre queda relegado a la figura de ser un obrero de la historia. Nada más que eso, ¿no? Donde su singularidad queda extraviada por el desarrollo de la historia, del espíritu absoluto, ¿no? Entonces nos dice, no era cada uno, ese cada uno que el cristianismo había revelado como sede de la verdad, sino el hombre en su historia, y aún más que el hombre, lo humano, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, aquí la interioridad, Zambrano nos dice que la interioridad se exterioriza. Esa individualidad interior, esa identidad anímica del ser humano, ese pozo, esa es entrañable, ¿no? Que se refiere a la entraña del ser humano, queda exteriorizado, ¿no? Entonces nos dice, la interioridad se había transferido a la historia, y el hombre individuo se había hecho exterior a sí mismo. La historia, deidad entera como depositaria del espíritu absoluto, deidad a medias porque los dioses paganos, estaba creada, configurada por el hombre, ¿no? O sea, esto ya es la historia, creación humana, ¿no? Creación última del hombre, para Zambrano, la culminación, ¿no? De la creación del ser humano, no hay nada más humano que la propia historia. No llega a los cánones, ¿no? Porque es algo profundamente humano, no viene de una realidad última, ¿no? Es la diferencia. Luego, pues lo que vengo aquí a decir, ¿no? Que el ser humano es una emancipación heredera, ¿no? Que ella es algo que en este pensamiento ya propio de Hegel, ¿no? Zambrano nos dice también que cada vez que se supera algo, ¿no? se hereda, ¿no? Nos dice aquí, la emancipación de lo divino, que aparece en el pensamiento de Hegel, lleva al ser humano a una extraña situación, pues se ha emancipado de lo divino heredándolo. Pero claro, ¿qué es el problema? Que el individuo queda relegado, ¿no? a obrero de la historia, ante el cual, a la manera del siervo antiguo, no puede alzar la frente. Tal sumersión del ser humano en el devenir fue formulado no con resignación, sino con entusiasmo. Aquí está la gracia, ¿no? Zambrano nos dice que el ser humano siente un entusiasmo, ¿no? En el momento de esta aparición, el hegelianismo, la historiografía, la teoría del despliegue del ser absoluto, del espíritu absoluto, esta subordinación a la historia, ¿no? Este no poder alzar la frente, no es vivido con resignación, sino con entusiasmo. Tan solo hace falta ver el momento histórico, ¿no? Entonces, porque el ser humano de alguna manera de esta manera el humano se vuelve, o sea, el hombre o la mujer, ¿no? El ser humano se vuelve, de alguna manera, el individuo se vuelve siervo de lo humano, pero ante no ser siervo de lo divino, sino de lo propio humano, de la propia historia, creación del hombre, siente un entusiasmo profundo. Dejar claro que aquí voy a utilizar el hombre genérico más que nada porque es lo que utiliza Zambrano, ¿de acuerdo? Zambrano, cuando me refiero al hombre, me referiré al ser humano, ¿no? Más que nada porque me va a salir, porque Zambrano utiliza el genérico. Entonces, aunque aquí para mí Zambrano hace un diagnóstico, o sea, hace un diagnóstico muy acertado, muy preciso,
de lo que viene siendo todo este proceso, ¿no? Del nacimiento con Hel, de todas estas utopías hacia un futuro, ¿no? Ya venga a ser, pues, ya puede venir a ser, ¿no? Esta confianza en un despliegue del espíritu absoluto que tiene que venir, unas leyes históricas marxistas, ¿no? Que nos llevarán a el fin de la historia, a el día en que todos los hombres, ¿no? Se alzarán libres, ¿no? Todo este pensamiento que se basa en un futuro, Zambrano se da cuenta, ¿no? Y utiliza también aquí a Nietzsche como profeta de esta crisis en un sentido profundamente poético para ella. Viene a decir, en la desolación de lo demasiado humano, en referencia al libro nietzscheano, de Nietzsche, perdón, sueña con engendrar un dios. El futuro en el cual este superhombre tendría la realidad llena, el vacío de otro mundo, de esa supravida o vida divina desaparecida y de lo cual el humano se había emancipado. Y ahora para mí viene aquí lo que viene siendo lo que he dicho antes, ¿no? Este toque tan preciso de Zambrano. Es el futuro, el término en el cual el pensamiento situará esa otra vida abandonada, esa vida divina que la esperanza humana encuentra irrenunciable, y así no hace sino transferirla en realidad cuando cree haberla anulado. Es decir, todo esto divino, ¿no? Toda esta ansia metafísica, toda esa necesidad de trascendencia, toda esa entraña anímica del alma, todas esas tinieblas que tiene la necesidad de exteriorizarse, de comunicarse con eso más trascendente, con eso más allá, con esa luz, con ese horizonte, ¿no? Nos dirá Zambrano, con ese horizonte, con esa visión, con ese engendrar. Cuando se cree que nos hemos emancipado de todo eso, lo único que hemos hecho es postergar algo a un futuro. Lo hemos cambiado de lugar, pero no nos hemos emancipado de ello. Lo hemos colocado en el futuro en vez del presente, lo cual ya veremos si es positivo o negativo. A priori te diría que es negativo, ¿no? Entonces, en vez de cuando se cree que nos hemos emancipado de esta relación con lo divino y de lo sagrado, lo que estamos haciendo es postergarlo a un futuro, ¿no? Entonces el problema también dice aquí que todo este proceso degrada al ser humano, al hombre, ¿no? Lo degrada de algo cualitativo a algo cuantitativo, ¿no? Dice, el hombre está siendo reducido, llegando en su condición a simple número, degradado bajo la categoría de cantidad. Entonces, aquí cerramos esta introducción con una frase de Zambrano, ¿no? Que recalca la importancia de su historia, que dice, el que no sabe lo que pasa hace memoria para salvar la interrupción de su cuento, pues no es enteramente desdichado el que puede contarse a sí mismo su propia historia, ¿no? Que esto para mí me viene a la cabeza ese momento en el libro del primer hombre de Albert Camus, siempre igual, donde dice, para mí de una manera muy brillante, cuando está refiriendo su infancia de pobreza absoluta en Argelia, cuando él nos dice que la mayor desgracia de esta pobreza absoluta, de esta necesidad, que es algo también señalará Zambrano, ¿no? Esta necesidad de la pobreza absoluta lo que hace es quitarle al ser humano su historia. Tan solo hay una concatenación de presente, pero no armónico, como nos dirá Zambrano, ¿no? No es un presente armónico, no es un presente fundido con la planta, sino es un presente marcado por la necesidad. Y la necesidad, esto ya aquí se nota en toda esta filosofía española, heredera de Unamuno también, de Ortega, ¿no? Esta necesidad lo que es la asesina de la proyección. Y el ser humano sin proyección no tiene historia. Y si no tiene proyección no tiene vida, no tiene identidad, ¿no? Entonces, este es el problema de la necesidad. Este es el problema de la falta de historia. Por eso Camus nos dirá que esta pobreza absoluta lo que hace es quitarle al ser humano la historia. Entonces, llevamos 20 minutitos, pues empiezo con el capítulo número 1, con el nacimiento de los dioses, ¿no? El hombre y lo divino, capítulo 1. Empezamos con con el nacimiento de los dioses, ¿no? Aquí nos vamos a ir a Grecia, ¿eh? Entonces, Zambrano empieza diciendo que la calidad de la cultura depende de la calidad de sus dioses, en el sentido de lo que hace es que el alma, ¿no? Dice aquí, de la exigencia y de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí misma, ¿no? O sea, la calidad de los dioses para Zambrano se identifica con la calidad de la cultura, en tanto que el alma, ¿no? En tanto que esa entraña del ser humano se objetiva en sus dioses
Y por lo tanto, los atributos de los dioses, al fin y al cabo, no son más que los atributos objetivados de lo que aspira a ser la propia alma. Por lo tanto, esta objetivación en los dioses es lo que otorgará, en definitiva, la calidad de la cultura, ¿no? Entonces, empezamos ya con lo que es más conocido de Zambrano. Yo creo que es la relación del hombre y la divinidad, ¿no? Zambrano nos dicen que en un origen, en una realidad sagrada que no divina, vamos a definir ahora esta diferencia. Para Zambrano, la diferencia fundamental entre lo sagrado y lo divino se da en el hecho de que lo sagrado hace referencia a, básicamente, una realidad última, una realidad caótica, no objetivada, llena, pero a la vez hermética, ¿no? Lo sagrado es una fuerza, una pulsión energética, ¿no? Podríamos decir, o sea, algo que aún, digamos, una realidad llena, pero que no está objetivada, ¿no? Lo sagrado es una fuerza que no está aún objetivada, que es caótica, que no es identificable, que no se puede identificar, que no es definible, ¿no? Para ella. Entonces, la relación del hombre con lo divino, Zambrano nos dice que nace de la persecución, ¿no? De este delirio persecutorio. ¿Y por qué hay este delirio? ¿Por qué hay esta persecución, no? Aquí, ¿por qué? Porque Zambrano nos dice que el hombre en su origen no se siente solo, ¿de acuerdo? No hay una soledad, no hay una soledad, porque la realidad está llena, ese es el gran problema. El problema es que no hay conciencia, no hay soledad, la realidad está llena, ¿no? Ella, siguiendo, a mi parecer, el diagnóstico brillante que hace Ortega y Gasset en sus lecciones de filosofía, cuando, básicamente, identifica en el nacimiento de la modernidad filosófica, ¿no? Con el nacimiento de Descartes, básicamente el nacimiento de la soledad profunda, de esta autoconciencia, ¿no? De esta soledad del cogito ergo sum, ¿no? De esto ya no es podríamos decir, ya no es una soledad shakespeariana, ¿no? Que pese a los personajes de Shakespeare estar achacados por esta soledad, tienen una relación con la naturaleza, tienen aún una relación con un cosmos que sigue siendo parte del ser humano, ¿de acuerdo? Pero que esto ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Pero con este corte que es la modernidad, el hombre sufre una escisión, una ruptura con lo que es el caos, con lo que es la naturaleza, con lo que es, en definitiva, la propia realidad, ¿no? O sea, se crea con esta autoconciencia, con esta soledad, con este cogito ergo sum, una barrera infranqueable ya, donde ya no hay marcha atrás. Y esto Ortega y Gasset lo dejará muy claro. Ya no hay marcha atrás desde ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Fausto de Goethe, ¿no? Donde él intenta, ¿no? Con ese romanticismo, intenta recuperar esa naturaleza, pero, valga la redundancia, todo ese intento de recuperar la naturaleza romántica ya no es natural. No es una naturaleza natural, sino es una naturaleza romantizada. Es una naturaleza quizás idealizada, ¿no? Es una naturaleza poética, pero no hay una conexión de tú a tú con este cosmos, ¿no? La escisión sigue ahí. Quizás el filósofo que se sale un poco de esto, podemos decir que es Spinoza, ¿no? Con el Deus sive natura, ¿no? Dios o la naturaleza, ¿no? Con esa naturans naturata, ¿no? Que al final también es un poco heredero de todo ese pensamiento de la naturaleza, de Giordano Bruno, de todos estos autores. Pero bueno, perdón que me voy un poco por las ramas, pero bueno, me parecía interesante de mencionar. Entonces, ¿dónde estábamos? En esta realidad que aún no es realidad, que es mundo, ¿no? Porque en realidad para Zambrano ya será algo definido, ¿no? En este mundo caótico, en este mundo sagrado, en este mundo donde el ser humano se siente perseguido. ¿Por qué se siente perseguido? Porque se siente que hay algo que lo ve, ¿no? Entonces, mira, lo voy a leer aquí. En la situación inicial el hombre no se siente solo, lo que le rodea está lleno, hay una realidad que lo desborda. Esto es importante, el concepto de desborde, de derrame, ¿no? En este cáliz que se derrama, que se desborda, que el ser humano no es capaz de recoger, no es capaz de contener, ¿no? Se le desborda la propia realidad, ¿no? Lo que le falta es la visión, lo que le falta es el ver, lo que le falta es la identificación, ese ver, esa acción de ver, ese identificar, ese pensar, esa filosofía en definitiva. Entonces, ante
este delirio persecutorio nace de sentirse visto y no ver lo que nos ve, ¿no? De ese sentirnos observados, pero no ver quién nos está observando. ¿A alguien le suena esto? Esto puede ser que sea el señor Foucault, ¿no? Con el panóptico, puede ser, con el vigilar y castigar, ¿no? El panóptico Foucaultiano, ¿no? Esa estructura panóptica donde se puede observar, identificada por la cárcel, en definitiva, que se puede observar a cada individuo y este individuo no sabe que es visto, ¿no? Pero Zambrano nos dice, este individuo siente que es visto, pero ¿de quién me está viendo? No sé qué está viendo, ¿no? Entonces, este sentimiento de ser visto, que es lo que está causando este delirio, este delirio persecutorio, al final está marcado por la bóveda, por este cielo estrellado, Zambrano nos dice, por bajo algo. Los dioses nacen, ¿no? Ella nos dice que la vida humana ha sentido siempre el estar ante algo, bajo algo, ¿no? Ante esta bóveda, que ejerce una presión, un ahogamiento, ¿no? Ante el ser humano. Entonces, ante este delirio, ¿no? El nacimiento de los dioses nace de un impulso poético. Por eso a Zambrano le gusta tanto Grecia, ¿no? Porque los dioses, a diferencia de ser un dios de la revelación, ¿no? Que esto será una profunda diferencia respecto a la religión cristiana, que es una religión que se revela. La diferencia es que la religión griega, la religión olímpica, las teogonías, nacen de una inspiración poética, de una creación humana, por eso, de una creación poética, que para ella queda absolutamente culminado, ¿no? La teogonía, ¿no? En Hesíodo, y pues la belleza de los dioses y de toda esa mitología en Homero, ¿no? Entonces, aparecen los dioses, ¿no? Aparecen los dioses, que son lo que nos permiten ver la naturaleza, que esto me parece interesantísimo. No es que los dioses simbolicen la naturaleza, es que la posibilidad de la naturaleza se da gracias a los dioses, ¿no? Yo tengo apuntado aquí. La creación, por tanto, pacto con los dioses, permite ver eso que antes era desbordante. No es que los dioses simbolicen la naturaleza, es que es posible identificar la naturaleza gracias a la paz persecutoria. Es decir, este momento de tranquilidad, de paz, de la aparición de los dioses, es lo que nos permite identificar la naturaleza, porque hay un símbolo, algo que objetiva toda esa puta locura. Está catalogado en objetivaciones que nos permiten identificar luego los objetos. Es decir, los dioses aparecen como un símbolo objetuado de una realidad que nos permite acercarla y definirla, ¿no? Aparecen, para Zambrano, los dioses olímpicos son los dioses que quedan representados por la claridad, que no por la luz del rey solar, ¿no? No es este monoteísmo, ¿no? del astro rey, no. Para Zambrano, al final, la religión olímpica es una religión, una mitología apolínea, en el sentido de los oráculos, ¿no? El saber oracular, este alumbramiento, esta claridad previa al sol, ¿no? Antes de salir el sol, estos rayos de luz que en vez de matar a las tinieblas, parecen pactar con ellas de una forma poética, de una manera sensible, que ejercen una luz sin ser agresiva, ¿de acuerdo? Con un pacto con las tinieblas, ¿no? De alguna manera los dioses aparecen otorgando de claridad una realidad, hay un pájaro aquí, un loro, que me va a joder, otorgan una claridad que permite luego poder observar esta realidad, ¿de acuerdo? Que esto es lo que vengo diciendo. Entonces, espacio de la realidad, ahora podemos hablar de realidad, le permite al ser humano empezar a desenvolverse, empezar a ver, ¿no? De esa primera necesidad, ¿no? Que es lo que dirá Ortega, ¿no? Que la filosofía nace de una necesidad de ver en contra de una curiosidad, que es lo que decía Aristóteles, esa filia, ¿no? Entonces Zambrano dice algo en la página 49, que dice que los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido un día. Es decir, la objetivación divina puede ser inventada, claro es, pero el fondo sagrado, el fondo pulsante de lo sagrado, no. La vida humana, ¿no?
ella dice, previa a esta divinización se dan dos estadios, el estadio del terror y el estado de la gracia, ¿no? En esta persecución hay un terror que es, este delirio, joder, el terror delirante, donde uno no puede respirar, donde no hay espacio habitable, no hay espacio vital, no hay convivir, no hay ni siquiera tiempo, no hay historia, claro está, porque no hay realidad transformante. Entonces, en este espacio angustiante, en este espacio irrespirable, hay un terror de sentirse perseguido. Entonces, esta gracia aparece en el momento de la paz, ¿no? En el momento de este break, podríamos decir en inglés, en esta pausa, ¿no? Que nos da la aparición de los dioses, condición inicial del paganismo, por cierto, que esto ya lo hablaremos luego. Entonces, aparece esta gracia. Entonces, ¿qué es lo interesante? La aparición del Dios permite la pregunta, permite rendir cuentas, permite el nacimiento del pensamiento, permite el nacimiento de la filosofía, porque el Dios, objetivante de la realidad, permite cagarse en él, hablando en plata, hablando rápido y mal, permite la queja, permite el rendir cuentas de, oye, ¿esto qué es? ¿No? Permite ese Lucrecio absolutamente en su de Rerum Natura, ¿no? Ese poema, ese Lucrecio, ¡hola! El loro, tú, que se ha llevado toda la rama, la madre que lo parió. Una rama sí, ¿eh? Joder. Pues perdón, permite al Lucrecio, le permite decir, si los dioses existen, no les importamos. Porque hay un dolor, porque hay una incapacidad de no padecer, hostia, ¿no? Porque al final, a Zambrano yo creo que la podemos catalogar de una existencialista mística hermeneuta. Algo así podríamos decir de ella. Entonces, permite la pregunta. La aparición del Dios, al objetivar algo, al ser símbolo de algo, permite un interlocutor a quien lanzar la pregunta. Y eso es fundamental, ¿no? Por eso es un suceso tranquilizador. Por eso es el fin de la oscuridad, el fin de las tinieblas. Por eso mismo, porque permite la visión, lo que he dicho antes, ¿no? Pero aquí es donde aparece la primera rotura, ¿no? Con ese nacer primario, ¿no? Que es un tema frecuente en Zambrano también. Aquí es donde aparece esta rotura. Porque precisamente nace la conciencia. Y con eso mueren muchas cosas. Porque al definir el ser, ¿no? Que luego irá Aristóteles, ¿no? Al definir, al cercar, hay algo que irremediablemente queda fuera. Queda fuera, ¿no? Y aquí es donde lanza ya la máxima de Esquilo, ¿no? Para el que no conozca, el autor trágico, el padre de la tragedia griega, ¿no? Que será seguramente llevada al máximo nivel por Sófocles, Esquilo, aprender padeciendo, ¿no? Que para Zambrano esto es una máxima, ¿no? Si para Nietzsche la máxima sería llegar a ser el que se es, para Zambrano la máxima es aprender padeciendo. Padecer, avidez, conato, estos son palabras que se repiten en Zambrano, ¿no? Entonces, al salirse de este caso originario, hay unos dioses que permiten el nacer a la filosofía, que esto ya lo trataré en otro vídeo, pero básicamente podríamos decir que este vacío, ¿no? Porque claro, irremediablemente, al iluminar una realidad, al no ser, y más con una claridad suave, con una claridad sensual, hay algo que queda a la oscura, hay algo que no queda identificado en los dioses. Los dioses no lo abarcan todo, porque para Zambrano, al ser una inspiración, estos capítulos posteriores, pero voy adelantando, los dioses, al ser una inspiración poética, y no algo precoz, porque por eso mismo nacen, porque la poesía permite la respuesta antes que la pregunta, nos dirá Zambrano, ¿no? La pregunta es lo propio de la filosofía, la respuesta sin pregunta es lo propio de la poesía. Entonces, este nacimiento poético de los dioses, que al final es precoz, es precoz, coño. Entonces, no lo pueden abarcar todo. Entonces, esos espacios vacíos que no pueden abarcarse, eso que no pueden responder y tan siquiera preguntar los dioses, es donde nace la filosofía, en ese espacio de la realidad que no puede ser definido por los dioses. Entonces vamos a acabar ya con la explicación que hace de Zambrano del sacrificio, que a mi parecer es muy interesante, como le da la vuelta, ¿no? Es en esa intuición hermenéutica tan potente que tiene ella, a mi parecer. Y es que tengo aquí escrito, os lo voy a leer porque así no me dejo nada. Por cierto, a la gente que me dice, es que si lees no tiene mérito, pues muy bien, felicidades. Zambrano dice, el sacrificio, sobre el sacrificio, el hecho del sacrificio ritual, religioso, divino.
dice, le da la vuelta a la concepción según la cual el hombre entra a formar parte del orden del universo, ¿no? Del orden divino. Ella dice que este pensamiento, que es lo que se suele decir, ¿no? Según el cual, a través del sacrificio, el hombre entra a formar parte de los dioses, se comunica con los dioses, se entra a formar parte del cosmos y del universo, es en definitiva una conclusión, una respuesta propiamente del hombre moderno, del hombre solo, del hombre atrapado en esta cárcel de la propia autoconciencia, en esta soledad metafísica en la que se encuentra el hombre moderno y posterior a la modernidad, ¿no? Entonces, este hombre necesitado de la conexión con el cosmos, por supuesto que cree que el sacrificio es algo que nos conecta con el cosmos, pero Zambrano nos dice, el problema del hombre premoderno y de este hombre griego original donde nace el sacrificio es que estaba excesivamente conectado con la realidad. Es que estaba excesivamente conectado con un mundo divino, lleno, donde no tenía espacio vital, donde no tiene soledad, donde no tiene un cerco de la realidad que es suyo, sino todo lo contrario. Los dioses lo poseen todo en ese estado. El hombre no posee nada. El hombre es un visitante, porque la realidad se puede ver, sí, pero a cambio de que todo sea posesión de los dioses. Entonces, a través del sacrificio, lo que se hace es rogar, es pedir un espacio vital, es una soledad, es una independencia de los dioses, ¿de acuerdo? Un espacio donde el ser humano se pueda desenvolver, donde se pueda desplegar en su independencia. Es, en último término, una búsqueda, una petición de emancipación. Por eso mismo, paradójicamente, para Zambrano, el sacrificio es una causa necesaria para la emancipación de los dioses, porque a través del sacrificio el ser humano va comprando espacios de realidad, y estos espacios de realidad, esos espacios vitales, esos espacios de independencia, ahí se puede fraguar algo que eso va aumentando hasta que los dioses quedan recluidos, se les mata, se les absorbe en la emancipación de lo humano, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ella... Ahora voy acabando ya. Nos habla del instante, ¿no? Del instante, que voy a leer lo que dice porque creo que está muy bien. El instante primero se define por un tiempo cualitativo y no cuantitativo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Que para mí siempre el instante es la ausencia del tiempo, por eso el instante y la eternidad se identifican. Entonces nos dice, todavía el lenguaje lo dice en castellano, se me fue en un instante. Porque el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado. Pues en verdad, algo que parecía estar ahí, para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido, de pronto, sin que lo podamos retener. Tal es el instante, un tiempo en el que el tiempo se ha anulado, en que se ha anulado su transcurrir, su paso, y que por tanto no podemos medir, sino exactamente, y cuando ha transcurrido, ya por su ausencia. Entonces, Zambrano nos dice que este instante, ¿no? Que posteriormente será lo que se le llama revelación verdadera en la religión, y al fin y al cabo este instante será el momento de revelación de la verdad ya, aunque sea laica o atea. Que Zambrano nos dice que eso lo dice en Claros del Bosque, en otro libro que tiene, que estos instantes el famoso Eureka, ¿no? Es un instante de revelación. Entonces todo método filosófico lo que intenta es sistematizar y hacer perdurar ese Eureka, ese instante en el tiempo. Pero claro, Zambrano nos dice que eso fracasa, ¿no? Porque el tiempo es un cronos devorador. Pero entonces, en este sacrificio, dice, el sacrificio es el acto, la serie de actos que hacen surgir en ese instante en que lo divino se hace presente. Es la llamada, ¿no? O sea, al fin y al cabo, en el sacrificio lo que se busca es hacer patente ese instante, ese momento de realidad donde el ser humano está ahí, tiene su espacio, ¿no? Entonces, ahora sí que cierro definitivamente, que me enrollo más con una puta persiana. Y es que teníamos una realidad persecutoria, un mundo neblinesco, persecutorio, sagrado, que con la aparición de lo divino se puede objetivar, se puede vislumbrar, hay alguien a quien aparece una pregunta, la realidad coge forma,
Y esto es la primera condición necesaria de la emancipación de los dioses, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos hecho tan solo 60 páginas, un capítulo, y esto tiene 450, o sea que esto va para largo. Espero que os haya gustado, me lo he pasado muy bien hablando, y nada, nos vemos, un besazo, joder, espero que estéis la mar de bien, ¿de acuerdo?